Marcos, entonces, el evangelio que vamos a compartir. Y nosotros sabemos que el autor principal de todos los libros es el Espíritu Santo. A través de toda la historia ha sido el Espíritu Santo que ha inspirado a hombres para escribir. Y de esta manera también ocurrió con Marcos, que la Biblia lo señala como Juan Marcos, en realidad, y tiene algunos episodios que se habla de él. Vamos a hacer una introducción, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, se menciona a Juan Marcos cuando él es testigo del milagro en que el Señor libera a Pedro de la cárcel. Pedro aparece en la casa de María. No era María Magdalena ni María la madre de Jesús, porque había muchas Marías, como hoy día tenemos en la iglesia. Varias Marías también. María Barraza, María Roja, María Durán, y así. Muchas Marías. Bueno, en los tiempos del Señor también había muchas Marías. Y María era la madre de Juan Marcos. Dice los historiadores que era una mujer adinerada, era una mujer que tenía recursos, tenía una casa muy grande y ahí se reunían los hermanos, como comenzó como la iglesia en Jerusalén. Incluso señalan algunos historiadores que en esa casa tenía un aposento alto y era el lugar donde el Señor había hecho su última cena. Entonces, Marcos se señalan principalmente en el libro de los Hechos algunos episodios. Incluso hay un episodio en que él renuncia a seguir con, ¿no es cierto?, con el primer viaje del apóstol Pablo con Bernabé. La historia cuenta que Bernabé era familiar, era pariente. Y por lo tanto esa situación provocó un malestar en el apóstol Pablo. Si ustedes lo pueden, era en Hechos 14 o 15, por ahí lo relata. Y por lo tanto, Juan Marcos decide volver a Jerusalén y los deja a ellos solos. Juan Marcos era como su ayudante, estaba con ellos en el trabajo ministerial. Así que en el segundo viaje del apóstol Bernabé, quiere nuevamente llevar a Juan Marcos. Y ahí Pablo, que era muy claro y preciso, ¿no es cierto?, en sus decisiones, dice: no, en esta oportunidad no lo llevaremos porque él en la mitad del camino puede nuevamente renunciar a esto y esto es serio. Así que Pablo y Bernabé tienen una pequeña diferencia y eso hace que se separen, pero miren cómo hace Dios. Finalmente, Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre, ¿no es cierto?, a predicar. Y Pablo toma a Silas y emprende el segundo viaje. Y eso hace que el evangelio se multiplique mucho más. A partir de una diferencia entre ellos, el evangelio comienza a multiplicarse mucho más. También se señala que Juan Marcos, o Marcos ya, ¿no es cierto?, era muy cercano al apóstol Pedro. Pedro, él, como el principiante de la iglesia en Jerusalén, y Marcos, que estaba siempre ahí, y Pedro lo reconoce en el libro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, si no que me equivoco, en el verso 13, ahí hace referencia a mi hijo, dice Marcos, mi hijo, es decir, había una relación. Por lo tanto, sin duda que Marcos extrajo, ¿no es cierto?, las vivencias que tuvo Pedro con el Señor, las experiencias vividas, y todas esas cosas fueron contribuyendo para que esta carta fuera escrita. Y el propósito entonces de este libro, al menos yo puedo resumirlo en dos, que era proveer a las generaciones futuras, ¿no es cierto?, la vida y obra de Jesucristo, de tal manera que todas las vivencias, todo lo que componía el Evangelio,
no sufriera algún tipo de alteración en la historia. No fuera alterado, ¿no es cierto?, sino que se mantuviera de manera, gracias, Carlos, se mantuviera de manera genuina la vida y obra de Jesucristo. Y lo segundo es presentarnos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había sido anunciado por los profetas en la antigüedad. Lo tenemos hoy día frente a nosotros en esta mañana, y lo que hace Marcos en los primeros versos, ¿no es cierto?, él nos va a señalar cómo comienza una actividad que va a ser un rey. Eso es lo que establece. Y primero dice en el verso 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Establece la base de todo lo que él va a desarrollar y va a hablar en este libro. Lo medular trata de la vida y obra de Jesucristo, el plan de Dios para salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el centro de todo creyente es lo que va a establecer en este libro. El centro de todo creyente debe ser Cristo. No puede ser otra cosa. No puede ser la iglesia, no puede ser la familia, no puede ser nada que no sea Cristo como centro de nuestras vidas. Y cuando yo estoy diciendo que no puede ser otra cosa, no quiero decir que debemos dejar, ¿no es cierto?, nuestra familia de lado, nuestras obligaciones de lado. Todo tiene un orden. Pero cuando ponemos al Señor en el centro de nuestra vida, todo lo demás se ordena. Eso es lo glorioso de esto. Toda nuestra vida se comienza a ordenar cuando Cristo es el centro de una iglesia, cuando Cristo es el centro de la familia, cuando Cristo es el centro del matrimonio. Todo comienza a tener un orden. Por lo tanto, entonces el Evangelio tiene su origen, su inicio y la consumación siempre en Jesucristo. De principio a fin, y Él lo dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Por lo tanto es como un anillo, ¿no es cierto?, que no tiene fin, es eterno. Bueno, entonces Él parte diciendo principio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo hemos visto en muchas oportunidades, ¿no es cierto? El Evangelio es una buena noticia, pero no una noticia cotidiana. Es una noticia extraordinaria, una noticia que va a impactar tremendamente. Eso es lo que significa entonces la palabra evangelio, algo no común. Y Marcos comienza entonces señalando esto, el principio del evangelio de Jesucristo, el principio de la buena noticia, el principio de algo que va a acontecer, por lo cual toda la humanidad o todo el pueblo debía estar preparado. Yo lo decía que entonces Marcos comienza, ¿no es cierto?, señalando y precisando algunas cosas para dar la connotación que tiene un rey. Y en la antigüedad, cuando los reyes o los emperadores, ¿no es cierto?, ellos conquistaban tierras a sus pueblos adversarios o vecinos, ¿no es cierto?, ellos lo hacían mediante la fuerza. Y cuando ellos triunfaban, cuando el rey, ¿no es cierto?, se hacía presente, pero ellos mandaban un heraldo, mandaban un mensajero, el cual llevaba la buena noticia de las conquistas que el rey había alcanzado y logrado. Por lo tanto, antes que el rey hiciera su aparición, había todo un trabajo previo, había toda una coordinación logística, los caminos tenían que despejarse, tenía que estar todo libre en el paso para que el rey pudiera llegar a destino. Entonces había todo un trabajo logístico previo, y eso es lo que toma entonces Marcos para comenzar el texto. Él dice, el Evangelio, ¿no es cierto?, dice
principio del Evangelio de Jesucristo. Y aquí está mencionando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, que significa Jehová o el Señor es salvación. Y luego junta las dos palabras, Jesucristo, ¿no es cierto? Cristo significa el ungido. Él significa en hebreo el Mesías, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, ¿qué es el Evangelio? Entonces, el Evangelio es un mensaje, una buena nueva a un mundo perdido. Amén. Y de esta gran noticia, de esta buena nueva, no es lo que nosotros hemos de hacer, sino lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Eso es lo relevante. Es lo relevante, lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Por lo tanto, que han establecido, ¿no es cierto?, acerca del principio del Evangelio es Jesucristo. El principio del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego, entonces, para señalar la venida, esta gran noticia, lo que va a acontecer, Él hace una correlación, ¿no es cierto?, con lo que es un mensajero, un heraldo. ¿Quién iba a tener un rol importante antes de la llegada de ese rey, como se hacía en la antigüedad? Y para esto, Marcos cita el Antiguo Testamento porque es el cumplimiento de una profecía que se había escrito, ¿no es cierto?, casi 700 años antes y casi 500 años antes, porque él cita en un mismo verso o en una misma parte, cita a Isaías, pero a la vez cita a Malaquías. Entonces él dice en el verso 2, porque aquí lo que está de alguna manera rescatando es lo que el Espíritu Santo ya había, ¿no es cierto?, inspirado a profetas en la antigüedad acerca de un hecho extraordinario que iba a ocurrir en el futuro. Algo sorprendente para la humanidad. Y señala en el verso 2, dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y cuando está diciendo esa frase, en realidad se está refiriendo a Malaquías. Luego en el verso 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si nosotros vamos a nuestra Biblia y buscamos en Malaquías, en el capítulo 3, verso 1, vamos a darnos cuenta que Marcos, en el verso 2, si bien es cierto, va a hablar algo relevante de lo que había escrito Isaías, dentro del mismo verso cita a Malaquías 3.1, que dice lo siguiente, aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una profecía escrita 550 años antes. El pueblo de Israel, y escrito también 700 años antes por Isaías, donde el pueblo se había apartado de Dios. Y lo que vino para el pueblo fue un tiempo de esclavitud. Estuvieron 70 años esclavos en Babilonia. Cerca del año 700 y algo, digamos, antes de Cristo. Pero Isaías también escribe que después de ese tiempo ellos volverían a su tierra, al lugar que Dios le había prometido. Y por lo tanto, como les decía, en estos versos está citando lo que ocurriría con el pueblo de Israel, pero lo más glorioso de esta profecía de Malaquías es que 550 años después ocurre y se cumple la profecía, porque el tema es que todo lo que hablaban los profetas debía cumplirse.
Todo lo que Dios había dicho por ellos debía cumplirse. Entonces en estos versos está citando a Isaías y a Malaquías. Y en cuanto a Isaías, que también fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir, y dice Isaías 40, verso 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ambas cosas que está citando Marcos para señalar que antes de la venida de ese gran rey tenía que haber todo un trabajo previo. Y a esto se está refiriendo tanto Malaquías como Isaías en la frase del verso 2. Si bien es cierto, la profecía de Isaías, parte se había cumplido después que el pueblo retornó, cuando se reconstruyó el templo, y lo relata en Nehemías y lo relata Esdras. Hay una parte que se tenía que cumplir, que es la que estamos compartiendo hoy. Y esta profecía se conecta entonces con Juan Bautista. Ahí es donde se conecta entonces, porque él es la persona que Dios preparó como heraldo, como el mensajero, el cual venía a anunciar la venida de un gran rey. Y lo habla Malaquías en los textos que le leí, y por lo tanto el mensaje que ese heraldo o mensajero tenía que traer y anunciar, dice: enderezad caminos. Dice Isaías: enderezad vuestros caminos, vuestras sendas. Porque el rey viene, y por lo tanto para que el rey pueda llegar hay cosas que anticipar, hay cosas que ordenar. Y de esta manera entonces aparece en escena Juan Bautista, que era familiar, pariente, ¿no es cierto?, de Jesús. Y por lo tanto él es llamado apartado. Él era hijo de un sumo sacerdote, Zacarías, si no me equivoco, ¿no? Era hijo de Zacarías. Pero sin embargo Dios había estado en silencio alrededor de 400 años. No había aparecido un profeta. Casi 400 años. La voz de Dios tuvo un silencio para aparecer de esta forma y anunciar al gran rey. Y así, dicen los versos 4 al 6, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían, dice el verso 5, y salían a él toda la provincia de Judea. Es una hipérbole, ¿no es cierto? Dice toda la provincia de Judea, ¿no es cierto? Y todos los de Jerusalén. Si uno lo lee textualmente, es decir, que todo, quedó todo vacío porque todos se fueron al desierto donde estaba en el Jordán. Pero en realidad nosotros hemos aprendido que los escritores usan, ¿no es cierto?, hipérbole para magnificar un hecho de impacto tremendo. Y eso es lo que está diciendo. El mensaje de Juan Bautista era un mensaje impactante, tremendo, tremendo. Era un bautismo para arrepentimiento de pecado, y esto era un rito religioso que los judíos de la época practicaban con aquellos que se convertían al judaísmo, los prosélitos gentiles que se convertían. Este rito era para ellos, no era práctica de los judíos, era un lavamiento simbólico de purificación a todos estos gentiles prosélitos que se arrepentían de sus pecados, de la idolatría, del paganismo, y se convertían al judaísmo. Pero Juan está llamándolo a ellos al arrepentimiento, a que sean bautizados. Y llama la atención esto, porque en el libro de Malaquías
en el último capítulo, señala y establece que Elías volvería. Dice, antes del día terrible. Antes del día terrible, dice en Malaquías 4, 5 y 6, dice, esto es lo que le impacta, por eso que la gente comienza a salir, porque había una profecía escrita en Malaquías 4, 5 y 6, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa era la profecía que también estaba en la mente de los judíos. Y por lo tanto, cuando se aparece Juan Bautista, hay algo que inmediatamente en la mente y las enseñanzas que ellos tenían los conecta con Elías. Lo conecta con Elías. ¿Cómo se vestía Elías? ¿De qué manera él, ¿no es cierto? Mira, dice en 2 Reyes 1:8, dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces le dijo, es Elías Tisbita. 2 Reyes 1:8, ahí hace una mención acerca de cómo vestía Elías. Luego relacionan esa descripción con lo que dice Malaquías, ¿no es cierto?, acerca de que antes, ¿no es cierto?, de aquí envío al profeta Elías. Elías ya había desaparecido. Entonces, cuando ellos ven a Juan el Bautista de esa forma vestido, ¿qué es lo que ellos piensan? ¡Es Elías! Se está cumpliendo la profecía. Y por lo tanto reconocen en la condición que ellos están, porque ellos se habían apartado de la ley de Dios y se habían vuelto a los ídolos, muchos de ellos al paganismo. Por eso que cuando Juan Bautista comienza a predicar y predicaba diciendo, cuando él comienza a predicar, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Un rito que era para los prosélitos gentiles, Juan Bautista se lo está señalando a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. Ese era el gran tema. Ellos tenían que darse cuenta que se habían apartado de Dios. Por eso que el texto señala, dice, y salían de toda la provincia de Judea. Era tan impactante el mensaje de Juan, ellos podían analizarse y darse cuenta que estaban en pecado ante Dios. Y algo que no era para ellos, lo veían hoy día tan necesario porque había que tener arrepentimiento de pecados. Y ya no era para los gentiles solamente que se convertían al judaísmo, sino que era para ellos mismos. Era necesario arrepentirse de sus pecados. La profecía de Malaquías le estaba golpeando la cabeza. He aquí, dice, lo que ya les compartí. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por lo tanto, el impacto que tuvo en sus vidas el mensaje de Juan Bautista era tremendo, tremendo. Por lo tanto, llamaba a los judíos, Juan no estaba llamando a los gentiles, él estaba llamando a los judíos al arrepentimiento. Era necesario esa preparación porque el que venía era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este rito del bautismo, de pasar por las aguas o hacer esta limpieza,
de alguna manera los llevaba a ellos a reflexionar sobre lo siguiente. Ellos tenían que entender que la maldad, que el pecado, cómo carcome la vida de una persona, el pecado es un acto cometido contra Dios, contra su palabra. Eso era lo primero que establecía. Ellos debían sentir una profunda tristeza por los pecados cometidos, porque estaban actuando contra el Dios de sus padres, el Dios que ellos los había librado de tantas batallas, de esclavitud y de tantas cosas, del Rey, del Dios creador del universo. Y por lo tanto, en ello había que haber un genuino abandono del pecado, ¿no es cierto? Y por lo tanto tener un corazón recto ante Dios. Por eso tenían que enderezar sus caminos. Gloria al Señor para siempre. Así es que la gente comienza a escuchar este mensaje tan profundo, tan fuerte, y comienzan a arrepentirse de sus pecados. Es decir, muchas personas, porque las que de verdad aceptaban el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados, porque eso eran todas las personas que estaban ahí esperando que Juan pudiera bautizarlos. Es decir, había un arrepentimiento genuino, ellos sabían lo que se venía. Y se daban cuenta, porque no es que era miedo, sino que se daban cuenta que estaban en pecado y necesitaban estar preparados para la llegada del Mesías, del Rey que ellos habían esperado todas las generaciones. Estaba a las puertas. Y así, entonces, acercándose todas las personas, dice, toda la provincia de Judea, todo Jerusalén salió a escuchar, impactado por este mensaje. Era Elías para ellos, que después de tantos años había aparecido, pero en realidad lo que tenían frente a sus ojos era el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque después de él viene Jesucristo y se marca el antes y el después. Y él trae este mensaje directo al pueblo de Israel. Y dice en los versos 7 y 8, y dice, y predicaba, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Fíjense la frase. Juan Bautista había sido investido por el Espíritu Santo. Había algo extraordinario en él y la gente lo reconocía. Juan Bautista no estaba como hijo, ¿no es cierto?, de un sumo sacerdote en el templo, él estaba en el desierto. Y si nosotros hacemos un poco de historia, hay muchas cosas en las que Dios se manifestó en medio del desierto. Le habló a Moisés, hizo cosas gloriosas con el pueblo de Israel en medio del desierto. Por lo tanto, habían situaciones en la historia del pueblo de Israel, cuando Dios quería hablar con su pueblo, apartaba a un hombre y con él, ¿no es cierto?, se manifestaba. Y esto era lo que estaba pasando con Juan Bautista. Dios estaba en él. Y eso es lo que el pueblo no podía negar. No hay mayores detalles acerca de las cosas que estaban ocurriendo, pero sin duda yo me imagino que Dios estaba haciendo prodigios y milagros. Estaba mostrando su gloria y el pueblo estaba impactado con el mensaje de Juan Bautista. Y ellos se miraban y se examinaban. Imagínense, nosotros no estamos preparados para recibir a nuestro Rey.
por eso que viene todo un arrepentimiento de pecados. Y dice el verso 7, dice, y predicaba diciendo, viene tras mí, dice, viene tras mí, ya está acá. Dice, el que es más poderoso que yo, a quien dice no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En la antigüedad se usaba en los tiempos en los cuales nos sitúa la historia, en que cuando un amo o una persona prestigiosa o que tenía algún cargo importante, lo que hacía el esclavo para que se pudieran aliviar los pies después de caminar, ellos desataban la sandalia y limpiaban sus pies para que pudieran descansar. Desataban la sandalia, hoy día sería desatar los cordones de los zapatos después de haber caminado mucho rato. Dice que ellos hacían eso a sus amos o a personas que llegaban a casas que eran visitas y por lo tanto de esa forma querían atenderlo de la mejor manera. Y eso es lo que está haciendo referencia a esa práctica. Juan Bautista dice, viene alguien más poderoso que yo. Y él, mire cómo él se describe, dice, ¿a quién no soy digno? Dice, ¿a quién no soy digno? Dice, de desatar encorvado, es decir, agachado, la correa de su calzado. Es tanto el realce que él le está dando a la persona que viene, porque Juan Bautista sabe quién viene. A él se le había sido ya revelado que el Mesías venía. Después él se da cuenta, él sabe que viene, no tiene precisión sobre quién es físicamente, pero él sabe que viene, que está, y que por lo tanto él tiene que anunciar que el pueblo se tiene que arrepentir para recibir a su rey. Juan Bautista y Marcos también son personas en ese sentido de bajo perfil. Es decir, ellos nunca, ni Juan Bautista, ¿no es cierto?, dice, bueno, aquí estoy yo en este momento soy la persona importante, después vendrá el que viene, pero ahora pónganme atención a mí. No, era un siervo. Y él manifiesta su condición de siervo, como lo hace también Marcos. Marcos en ninguna parte, él resalta con su nombre y su rúbrica, ¿no es cierto? Mándenme mails, denme un me gusta. No. Siempre colocando en alto el nombre de Cristo. Gloria al Señor para siempre. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dice, yo a la verdad, el verso 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, que este rito, ¿no es cierto?, que era para los gentiles que se convertían al judaísmo, pero eran ellos hoy día los mismos judíos que tenían que arrepentirse de sus pecados y por lo tanto tenían que pasar por este rito que era para otras personas, pero ellos estaban en pecado, por lo tanto les dice así, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, el Rey, el que viene tras de mí, dice, os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Señor esta mañana. Y así concluye, ¿no es cierto?, esta primera parte, donde hoy tenemos un mundo que necesita a este rey. Un mundo que está
sumergido. Así lo dice Pablo. Muerto en sus delitos y pecados. Un mundo que dio la espalda a Dios, que no le dio la gloria a Dios. En aquellas cosas que son las cosas generales, en las cosas que Dios estableció, donde todos podemos darnos cuenta. Y así lo dice en Romanos 1:20. Dice, porque lo invisible de Dios, su gran poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no hay excusa para que cualquier persona reconozca la grandeza a Dios y le dé la gloria a Dios por eso. Pero el hombre no decidió eso. No decidió eso. Y por eso que hay un mundo perdido. Y este rey vino, y lo vamos a conocer en detalle a través de todo este hermoso libro, vino a traer vida y vida en abundancia. El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje pertinente para nuestros tiempos. Y yo creo que hoy día la Iglesia de Cristo es la que cumple este rol de anunciar las buenas nuevas de salvación y vida eterna a aquel que todavía no lo conoce, aquel que no ha venido a las plantas de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino a cambiar la historia de la humanidad, vino a traernos salvación y vida eterna. Y cada uno de nosotros, los que estamos esta mañana en este lugar, hemos sido llamados por el Señor. De una u otra manera, el Señor ha tomado un mensajero. Ha tomado, ¿no es cierto?, a un Juan Bautista para que le hable. Le habla acerca de este Señor y Salvador. Y así ha llegado el mensaje a su vida. Fue una madre, fue un padre, fueron ambos, fue en una escuela dominical, donde usted recibió el mensaje. Pero lo glorioso es que lo recibió. Y hoy día está grabado a fuego en su corazón. Y hoy día somos parte de esta familia de Dios. Somos parte del reino de Dios. Amén. Y así lo señala Pedro también, y dice que nosotros somos pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio, pueblo apartado para Él. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Y por lo tanto somos extranjeros, dice la palabra del Señor. Estamos de paso en esta vida, porque nos espera algo mucho más grande y la promesa del Señor se cumplirá. Él dijo que volvería por su iglesia y ha sido el mayor profeta de la historia. Y por lo tanto lo que dijo Jesús se cumplirá. Él volverá, Él vendrá por su iglesia y estaremos por la eternidad con el Señor. Y nunca más sufriremos enfermedades, nunca más amargura, nunca más dolor, porque estaremos con Él por la eternidad. Y así como se cumplió la profecía de Isaías, se cumplió la profecía de Malaquías, así se cumplirá lo que el Señor estableció en el libro de Marcos, que lo iremos conociendo domingo a domingo. Esperamos al Rey de Reyes en su segunda venida. Él vendrá por su iglesia. Anhelamos el día en que Él aparezca en las nubes de gloria, donde seremos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria. Y los que murieron antes de nosotros, dice la palabra del Señor, que resucitarán primero. Y luego iremos todos para estar con Él por la eternidad. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones.